compromiso a analizar, hacer una pedagogía de alguna manera también, de compartir con ustedes qué es todo esto que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo, cómo de alguna forma nos afecta y hacia dónde vamos, qué y cómo se lee todo este proceso. Quiero agradecer de manera anticipada a nuestros invitados de hoy, de un excelente nivel, muy cercanas desde luego a nuestro canal de televisión, y quiero comenzar por, desde luego como debe ser, por las damas. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Clara Rojas, directora ejecutiva de la Fundación País Libre. Doctora Clara, qué rico que esté acompañándonos en esta mañana. No, mil gracias. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes, con toda la audiencia y poder compartir estas impresiones sobre todos estos desarrollos tan importantes para el país. Muy bien, gracias por acompañarnos. Saludo al doctor José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, amigo por supuesto de esta casa. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme y un saludo cordialísimo a todos los televidentes. Muy bien, está también en esta mesa el doctor Roberto Sáenz, concejal progresista de la capital de la República, un hombre ya de mucha experiencia en estas materias de análisis también, en el tema de todos estos procesos, y ya también entenderemos otros aspectos, el por qué también se une a esta mesa de diálogo. Y finalmente el doctor Juan Carlos Palou, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, ¿es correcto? Y espero haber pronunciado bien su apellido. Correcto. Muy bien, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra conversación hoy? Se acaba de conocer ya en La Habana, a través de una rueda de prensa, quiénes serán, por lo menos en principio, dos de los ya negociadores por parte de la guerrilla. Se habla de un tercero ya, pero quiero que compartamos inicialmente unos apartes, lo más significativo de lo que ha sido una rueda de prensa extensa por demás, una hora, con algunos pronunciamientos de Aras Timochenko, muy político, pero ya el anuncio formal por parte de las FARC de quienes comienzan a ser parte de esta mesa de diálogo. Así que los invito a que apreciemos estos unos minutos lo que fue estos primeros anuncios y entraremos en esta conversación para apreciar y para analizar desde su punto de vista cómo ustedes reciben estos mensajes. Escuchemos. ¿Qué diferencias ven ustedes que participaron en los diálogos anteriores y fracasaron en el Caguán en este proceso que se inicia con la presidencia de Santos? ¿Y quiénes van a ser los negociadores de ustedes en la primera etapa de la mesa? Por favor. Siempre hemos pensado... Ya. Soy Mauricio Jaramillo. Con respecto a su pregunta, quiero decir que las FARC siempre ha estado pendiente y siempre ha estado difundiendo, y hemos difundido siempre que nosotros queremos es la paz. Ese objetivo lo hemos venido persiguiendo desde Marquetalia. Nosotros hemos dicho que en Marquetalia nosotros nos dirigimos a todo el mundo, a todas las organizaciones que habían en el momento, y nadie nos escuchó. Hemos seguido perseverando, y ustedes que tienen la memoria histórica, ustedes se darán cuenta de que nosotros no hemos terminado los procesos. Nosotros hemos querido llevar adelante los procesos, hemos querido siempre la paz. En este caso, de las conversaciones que adelantamos con el gobierno, los delegados nuestros, podemos informarles que están Iván Márquez y Santrich. Ellos dos estarán en la nómina de los que van a adelantar las conversaciones con el gobierno. Hasta ahora. Próximamente nosotros les daremos a conocer el resto de compañeros que van a estar aquí en la mesa. Iván. Vamos a ir llevando algunos apartes de esta rueda de prensa. Ya por lo menos aquí se conoció formalmente dos de estos negociadores. Estamos hablando de Iván Márquez y de Jesús Santrich. De ellos podemos decir, digamos, Iván es uno de los hombres más radicales, por lo menos de las FARC, y se habla que Santrich es un hombre que estaría ya en Europa preparando todo el tema en Oslo para la reunión, que de acuerdo con lo que hemos conocido será el día 8 de octubre, y dos aspectos importantes, tal vez tres, que quiero comenzar a poner sobre la mesa para escuchar sus opiniones. Uno, ellos sí pedirán cese al fuego,
2 han dicho que no se pararán de la mesa hasta tanto no haya un acuerdo y han hablado de que no tienen en su poder en este momento secuestrados. Doctora Clara Rojas, quisiera comenzar con usted. ¿Cuál es su primera apreciación? Y entendemos que usted ya por lo menos ha podido escuchar el contexto completo de estas declaraciones desde La Habana, Cuba. Su primera apreciación. Pues bueno, en lo que respecta al tema de los secuestrados me desalienta mucho porque pensé que iban a tener una posición más conciliadora, más abierta, quizá más humilde. El tema de que nieguen una situación, hay múltiples y cientos de testimonios que demuestran que hay todavía personas cautivas en manos de la FARC. Es posible que ellos, digamos, se trata de ser proactivo y propositivo, es posible que ellos hayan dado la directriz a los comandantes de frente de que no secuestren más. Yo lo que me temo es que igual son muchos frentes y muchos bloques, como 50 o algo así en todo el país, que no haya una comunicación tan directa como ellos lo aseveran, que estos frentes sí se nutren de la extorsión y del secuestro y que es un modus vivendi que quizá ahora le estén negando a sus superiores justamente por estas situaciones. El caso más dramático es de esta señora Silvia Serna, le ha pagado 200 millones al señor Zarco, ¿sí? Del bloque correspondiente al Meta. Este señor nunca le ha vuelto a dar noticia de su hijo. Entonces, fíjese, son ese tipo de casos puntuales que están en conocimiento hoy de las autoridades, tanto la Fiscalía, de los grupos Gaula. Todas estas informaciones que le digo están a cargo de las autoridades. A mí mi gran inquietud es qué va a pasar con estas personas que sabemos que sí están secuestrados. Y yo personalmente pues quedo como sin palabras, realmente no esperaba Desconcierta de alguna manera. Claro que sí, porque pensaba que iban a tener una posición más abierta, más conciliadora, ¿no? Ahora, pues se podría ir en todo que dejaran en libertad de algunas personas, pues creen que pronto pudiera ser. Eso sería ideal, porque daría un gesto de muy buena voluntad que yo creo que todos veríamos con muy buenos ojos. Doctor José Gregorio Hernández, sus primeras apreciaciones. Bueno, yo soy un poco más optimista porque entiendo que ellos están dando apenas los primeros pasos. Me parece que por estrategia no querrán divulgar en este momento preciso todos los elementos que van a poner sobre la mesa. Quizá en el tema del cese al fuego o en el aspecto relacionado con la presencia de Ricardo Palmera en la mesa de negociación, quieren poner unas condiciones iniciales, pero me parece que no están excluyendo en este momento de entrada lo del secuestro. Es posible que no se hayan expresado muy abiertamente, pero quizá lo hagan en el futuro. No están quitándolo tampoco del temario. De modo que yo sí soy optimista, pienso que a medida que se adelanten los diálogos irán surgiendo distintos temas que van a ser objeto del trabajo de los negociadores. Concejal Roberto Sáenz, sus primeras apreciaciones a lo que por lo menos ya comenzamos a diluir de lo que las FARC van a llevar un poco al tema. Bueno, a mí me parece, como yo creo que a todo el país, que vamos por un buen camino, que el haber abierto este proceso de negociaciones es un paso adelante, que lo ha hecho muy bien el presidente, que creo hay que darle todo el respaldo, rodearlo para ayudar a que este proceso tenga la mejor culminación. La guerrilla con una nueva generación de cuadros que se han formado, dijéramos, antes en la política, no todos salieron de la guerra misma, sino que estaban aquí en las ciudades, varios de los que se han anunciado, algunos de los que están en este momento. Algunos ya están entraditos que en están años, allá, ¿no? claro, pero al mismo tiempo tienen una percepción de la política, empezando por Iván Márquez. Esa es la esperanza de que él entre, dijéramos, en razón, de que su experiencia anterior como parlamentario lo conduzca a tener un contacto más activo en la política. Pero yo sí me sumo a las palabras de Clara. Yo creo que es un mal comienzo que la guerrilla niegue que tiene secuestrados. Eso a mí me parece muy negativo. Y el país no esperaría, vamos a hacer unas negociaciones donde todos vamos a estar presentes de alguna manera. Y no queremos de ninguna forma tampoco alterar, dijéramos, la agenda que el presidente y las FARC han convenido. Pero es muy difícil que el país apoye o por lo menos respalde unas negociaciones que comienzan hasta ahora con una negación tan evidente cuando todos estamos esperando es la actitud contraria. Primer paso debía ser
liberar a los secuestrados, que evidentemente Eso sería un buen punto. sería un buen punto. No resisto el deseo de hacerle la pregunta porque varias personas me lo han comentado y hoy se dice que Alfonso Cano, su hermano, estaría muy feliz de lo que está pasando. Pues es difícil ser adivino en eso, pero yo creo que, dijéramos, lo que se conformó como una nueva generación de cuadros revolucionarios, como se llaman ellos, estaban consolidados, dijéramos, en una perspectiva de conversaciones y de negociaciones, porque se iban a morir de viejos todos en el monte, como lo hemos señalado. De manera que creo que él estaría muy contento de poder participar en esas negociaciones. Yo participé en Tlaxcala y en Caracas, y bueno, allí ya se ha comentado por varios medios lo que fue esa negociación y la verticalidad en sus principios, pero también el criterio, digamos, político que ya orbitaba alrededor de la necesidad de avanzar en este sentido. Y creo que si estando al mando de la insurgencia hubiera podido dar ese paso, aspiraría, y así sea, ojalá así sea, a que el ejemplo y la postura que él asumió en varios temas alrededor de las negociaciones sea la que en este momento predomine en el mando superior de la guerrilla. Doctor Juan Carlos Palau, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, sus primeras apreciaciones. Pues bueno, yo quisiera empezar por señalar un ingrediente del discurso de las FARC que es bastante reiterativo, y es esa idea de que ellos surgen a la guerra con la bandera de la paz. Yo creo que esa es una perspectiva que ellos tienen que cambiar, porque la historia de las guerras demuestra que quien se considera el partido de la paz termina siendo el más militarista y el más belicista, por una razón lógica: si yo soy la paz, mi enemigo es la guerra. De manera que si gana mi enemigo, si yo bajo la guardia, lo que se impone es la guerra. Es decir, que lo que ellos tendrán que hacer, y sería una oportunidad en este proceso de negociación, es empezar a darle cabida al anhelo de paz en el contrincante, porque siempre plantean la idea de que es que ellos quieren la paz, pero el contrincante, léase este establecimiento, este régimen violento y oligárquico, no lo quiere. Yo creo que si empiezan a reconocer que hay anhelo de paz por parte del contrincante, hay un avance. El tema del secuestro a mí también me parece lamentable, porque pues luego cuando empiecen a soltar les van a decir: ah, pero ustedes nos dijeron que no y ahora empiezan a soltar, entonces ustedes ya empezaron diciendo mentiras. O sea, ahí ya ellos mismos empiezan a crear condiciones para, digamos, desacreditarse un poco ante la opinión pública, que es muy sensible al respecto. Y sobre el carácter político de los negociadores, pues yo sé que Roberto, digamos, ha rescatado mucho recientemente esa idea de que todos en su época practicaron la política. El tema que yo me planteo ahí es bueno, por un lado, hace años que no practican política, porque digamos, su máxima expresión política es las balas, digamos, se han comunicado con la sociedad colombiana y con el a través de la fuerza. A través de la fuerza, de manera que el discurso, digamos, ha quedado un poco al lado. Lo otro es que tienen que ser un poco innovativos. Yo creo un poco en lo que dice Daniel Pecó, que realmente las FARC no han sido creativas políticamente, es decir, nunca han aportado una idea que uno diga: hombre, aquí hay una perspectiva innovadora para solucionar algún problema, para hacer de Colombia una sociedad más incluyente. Pero ahora les va a tocar, claro, les va a tocar, salvo un discurso maximalista muy dentro de la lógica del marxismo-leninismo tradicional, pero sin aportes en esa materia. Yo creo a veces que en las FARC también se confundió mucho el ser ideólogo con el ser político, y no es lo mismo. Yo, por ejemplo, aquí con el perdón de Roberto, siempre pensé que Cano era un ideólogo, y no necesariamente un ideólogo es un político, porque el ideólogo puede ser intransigente, dogmático, apegado a los principios, digamos, no sacrifica el mínimo principio por cualquier logro de avanzar. Los políticos, por necesidad, tienen que ser un poco más pragmáticos. Entonces, un poco la idea es que ojalá alguna gota de pragmatismo y dejen de lado un poco el maximalismo
y también innovación en lo político, ¿no? Yo les invito a que vamos a ver una parte importante porque será la siguiente pregunta que les voy a hacer para desarrollarlo, y es el tema del cese al fuego. Ya conocimos por los lados del gobierno que habrá que conversar en medio de todo el tema del conflicto. Pero quiero que apreciemos esta parte para que analicemos realmente esta posición de las FARC, que a mi modo de ver puede ser novedosa, ustedes lo comentarán en su momento, pero apreciemos qué ha planteado las FARC sobre el tema del cese al fuego. Hola, soy Sara de la BBC. Quería preguntar en qué punto de este proceso vamos a ver al alto de fuego, en qué punto del proceso lo vamos a tener. Y también para preguntarles cuántos militantes hay en las FARC ahora. El cese del fuego, nosotros lo vamos a plantear inmediatamente, nos sentemos a la mesa. El dato de cuántos somos en las FARC, somos muchos. Somos lo suficientes para adelantar este proceso de confrontación con el Estado. ¿Me repite? El 8 de octubre, cuando empiece el proceso, se cesa el fuego, ya. De su parte. Vamos a plantearlo. Vamos a pelearlo, mejor dicho. Vamos a discutirlo ahí en la mesa, pero es uno de los primeros puntos que vamos a decir también. Tenemos ya un punto definido que es el de tierras, pero también vamos a hablar del cese de fuegos. Bilateral. Por favor. Sí. Lo que quería preguntarles era cuáles son las alertas o las alarmas que ustedes han identificado para que este proceso... Bueno, creo que allí quedó claro. Les pregunto ahora, bienvenido Marco Romero, director de CODES, a esta mesa también. Acabamos de escuchar a una guerrilla que está planteando el tema del cese al fuego. Doctor José Gregorio Hernández, ¿esto es estratégico o es una búsqueda real de un punto importante en nuestra negociación? Bueno, poniéndose uno en la observación de lo que ellos están en este momento comenzando a decir, me parece que sí puede ser estrategia. Desde luego, no está bien que en el tema del secuestro partan de una negativa, pero quizá ellos lo que quieren es que todos los asuntos posteriores sean propios de la mesa. Entonces, por eso dicen, vamos a plantearlo y vamos a discutirlo en la mesa, porque esa es su actitud inicial. Es una estrategia que emplean para de una vez no llegar concediendo todo, porque veo que de parte del gobierno sí hay una serie de concesiones iniciales. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué ocurre, pero en el curso de esas negociaciones seguramente van a decirle los negociadores del gobierno colombiano lo que aquí hemos hablado, lo del secuestro, por ejemplo. Ajá. Y seguramente en el tema del cese al fuego ellos van a insistir, de modo que ahí comienza precisamente el intercambio de criterios y de conceptos de uno y otro lado. En eso va a consistir, veo yo, las negociaciones. Ahí puede ser un punto como los primeros pasitos de lo que uno diría, sentado ya frente a frente, ¿qué va a pasar? Sí. Doctora Clara Rojas, cese al fuego. Sí, me preocupa un poco que ellos estén planeando o presentando exigencias si ya acordaron una agenda de 5 puntos. Uno pensaría que el marco de la ruta era sentarse a la mesa a hablar de esos 5 puntos, no traer uno nuevo como exigencia para que se diera. Y será el segundo, porque Sí. pensemos que si ellos han querido a Simón Trinidad en la mesa, ya estamos hablando de 2 Claro. puntos, ¿correcto? De 2 puntos iniciales como condiciones. Sí, a mí eso me preocupa porque yo pensaría que eso no es lo que esperaba el gobierno y tampoco los colombianos. Fíjese, cuando yo vi la agenda, incluso hasta me pareció que tenía muchos puntos. Para mi gusto, con 3 hubiera sido suficiente si estamos hablando de finalizar el conflicto, de entregar las armas, o no de entregar, de dejarlas. Y ya así después los puntos sustantivos, de manera que pues es preocupante que ellos hagan 2 peticiones adicionales a las que no tenía previsto, supongo yo, el gobierno. Concejal. Yo creo que, mire, sobre este tema, sí hay ciertamente una primera agenda anotada ya, que son los puntos que el presidente presentó, son 5 puntos, dentro de los cuales está contemplado el cese de fuego.
De parte Ahora, del gobierno. de parte del Sí, gobierno. sí. No, eso es un acuerdo entre alternativa. ellos. Entre ellos se Ellos sentaron en firmaron. La Habana durante todo este año y medio y se Claro. acordó eso. Claro. La verdad que ahí ya está. Y puede ser parte de una estrategia como plantea José Gregorio. Yo lo que creo es que esa es una discusión complicada, porque realmente también el país mira con un poco de escepticismo cuando se han dado esos cese del fuego, ha servido es más para el fortalecimiento interno que para sentarse a negociar Como para estratégicamente. rearmarse y reubicarse. Entonces todos tenemos derecho a estar un poco a la expectativa y dijéramos con cierta desconfianza. Eso me parece bien importante destacarlo desde ahora, porque la discusión que todos queremos acompañar es que sea una discusión, insisto, transparente, clara y muy propositiva, como se ha señalado acá. Marco Romero, que acaba de llegar, porque ya quiero ir también con el tema de la Fundación Ideas para la Paz, pero en el caso de CODES, estuvimos conversando en esta misma mesa ya en antier sobre un poco la posición del gobierno en el tema de hablar en medio del fuego. ¿Esta posición cómo la ve? Yo creo que la idea de dialogar en medio del conflicto es una idea que se ha ensayado en otros momentos, y es mejor que discutan claramente de cara al país de que esa es la regla y no como ocurrió en Ralito, que se supone que había un cese del fuego y los paramilitares mataron cerca de 3.000 personas durante el proceso. Yo creo que hay una regla y pienso que lo que estamos ahora es la configuración de los equipos de negociación. Me parece que las FARC ha dado una imagen de cohesión interna con el nombramiento de Iván Márquez, que no hay fisuras importantes dentro de la estrategia de diálogo, y creo que los temas que van surgiendo por estos días son parte del desarrollo de una agenda. Yo creo que no va a ser fácil, es decir, lo que ha logrado el gobierno y la guerrilla es ponerse de acuerdo sobre una agenda, y esto ya es un avance muy importante. Pero a medida que se Qué pena discuta... interrumpirle porque no tenemos una referencia de imagen de Santrich, y aquí está la imagen con Iván Márquez, muy bien. para que tengamos esa referencia que muy pocos lo tienen. Qué pena. No, muy bien. Sí. Yo pienso que obviamente cuando se empiecen a discutir los temas de la agenda vamos a tener unas polarizaciones enormes, porque van a plantear temas antagónicos, pero eso es lo normal en una negociación. Se está hablando de tratar de resolver una guerra y me parece que hay que estar preparados para esas discusiones. Por ahora yo veo que han nombrado un equipo de alto nivel, mostrando una cohesión, y lo de Simón Trinidad me parece muy interesante, porque es que aquí hay que tomar una decisión. Recordemos que el presidente Uribe negoció con los líderes del paramilitarismo y luego los extraditó a los Estados Unidos, y que en Estados Unidos los están juzgando por narcotráfico, y con esto lo que se hizo fue evadir la responsabilidad de los paramilitares para su cumplimiento con la Ley de Justicia y Paz. Entonces hay que discutir en el país qué es más relevante, discutir los temas del conflicto y los delitos de lesa humanidad, o discutir el tema de narcotráfico, que es el interés de Estados Unidos. Nosotros le planteamos al Departamento de Justicia en su momento en los Estados Unidos que lo que estaban creando era una zona de distensión, de impunidad, porque entonces si yo soy una persona que he cometido crímenes de lesa humanidad en África, en cualquier lugar del mundo, simplemente digo que ahora soy traficante de diamantes, traficante de drogas, me juzgan por eso, me dan una ley de favorabilidad en los Estados Unidos, me dan un estatuto de testigo protegido y salimos del problema. Yo creo que el país no puede establecer ese orden de prioridad, que es más grave el delito de llevar una tonelada, unos kilos de cocaína o ese tipo de cosas, a las masacres o los secuestros o delitos de lesa humanidad. Y me parece que lo que las FARC ha dicho, si a Simón Trinidad lo llevaron como comandante de la guerrilla, él es un miembro de la guerrilla, y bueno, habrá que ver. El presidente no ha tenido una reacción, ha dicho que no depende de él, que hay que mirar los trámites del caso, pero es interesante esa petición para efectos de poner la prioridad en el tema de la negociación, en el tema de los hechos del conflicto y en el tema de la responsabilidad del conflicto. Me da pie para que hablemos del tema, no sé si desde lo jurídico ustedes me van a guiar mucho en eso, esa posibilidad que Simón Trinidad llegue de alguna forma. Yo le preguntaba ahora, minutos antes de comenzar nuestro programa, al doctor José Gregorio, si tecnológicamente se podría tener a esa persona. No sé si se puede. Lo veo muy difícil desde el punto de vista práctico, porque en los Estados Unidos sabemos muy bien que hay un sistema de separación de poderes, que es muy estricto, Entonces, en ese sentido, si el presidente Obama no puede garantizar que este señor pueda salir de cárcel, está condenado, Claro. que no pueda salir de la cárcel, pues es una cosa que actualmente está dentro de las previsiones del ordenamiento jurídico norteamericano. Y entonces
para que él pueda salir y acudir como negociador, necesitaríamos una autorización no del gobierno de los Estados Unidos, sino de la justicia norteamericana, y hay esa separación de poderes. Y muchísimo menos se va a poder comprometer el presidente Santos en esa materia, porque es que hay una condena por la justicia de los Estados Unidos. De modo que lo veo muy difícil. Ojalá pudiéramos llegar a que eso se cumpliera, pero el sistema norteamericano que no ellos, es... a ver, eso no es claro, porque uno pensaría que ellos lo quieren ver físicamente ahí. Al decir que lo queremos tener en la mesa... Pero si dijeron, lo tenemos en la mesa. Eso fue lo que manifestaron. Yo al respecto, yo quiero recordar que a Simón Trinidad lo condenaron por el secuestro de los 3 norteamericanos porque Sí. no pudieron demostrarle el delito de De narcotráfico. narcotráfico, exacto. Sí. Y eso, en estricto derecho, diría yo que es una irregularidad, porque el delito de secuestro se cometió íntegramente en Colombia. Ujú. Y el Por lo tratado de tanto, extradición no prevé ese delito. claro, y es que el delito de narcotráfico es porque es de Porque afecta a los Estados Unidos. a los Estados Unidos Claro. y a Colombia se Ajá. comete, pero el Y a delito Colombia, de secuestro no, porque lo otro sería como una especie de estatuto personal, ¿verdad? De el norteamericano esté donde esté, está protegido directamente por la justicia norteamericana, cosa que no es así. Digamos, el delito se cometió aquí, pero más allá de esa evidencia que se puede someter a discusión, lo cierto es que ponen al gobierno colombiano, es decir, sacan una condición que no depende del gobierno Exacto, colombiano, y eso exactamente. me parece a mí que es... Endurece, Claro, es decir, complica. es ponerle una talanquera a la, Es un a la obstáculo fluidez. inicial. Yo diría que sería muy interesante que el tema de Simón Trinidad se debatiera, saliera, pero no que le dijeran al gobierno colombiano, mire, usted tiene que traer a un señor que no depende del gobierno, porque el gobierno norteamericano, pues no... Bueno, históricamente división- nunca se ha dado, ¿cierto? Nunca se ha dado No, no se que ha dado. conozcamos... Pero yo quisiera aprovechar la presencia del magistrado José Gregorio Hernández para aclarar este enredo, porque a Simón Trinidad lo extraditan, ¿por qué? Por razones de narcotráfico, que es lo que prevé el convenio de extradición. Lo juzgan por un delito Y de lo una condenan especie... por otro. Claro, y entonces la pregunta es, ¿cómo opera esto? Y también, ¿qué responsabilidad, perdónenme decirlo de esa manera tan franca, tienen las Cortes de Justicia colombianas? Porque las Cortes de Justicia han autorizado las extradiciones, tanto de Con Simón base Trinidad en- como de muchos dirigentes del paramilitarismo, configurando un escenario de impunidad frente a las víctimas. Uno podría decir incluso que el Tribunal Penal Internacional podría intervenir en esos casos, porque si la Corte Suprema, que es máxima instancia, autoriza la extradición para que juzguen a una persona por narcotráfico cuando tiene crímenes pendientes por delitos de lesa humanidad, está configurando una situación de impunidad muy clara en el orden de la justicia nacional. Entonces, ¿cómo opera esto y cómo podrían operar los convenios de cooperación judicial? Ahora, bueno, desde el punto de vista de la Constitución colombiana y de la jurisprudencia que ha sentado la Corte Constitucional al respecto, el concepto de la Corte Suprema de Justicia está relacionado con los motivos por los cuales la persona ha sido solicitada y también con las penas que se le pueden imponer, el tipo de delito, de manera que si, por ejemplo, pidan la extradición de alguien que puede ser condenado allá a pena de muerte que no está prevista en Colombia, pues no podría darse por parte de la Corte esa autorización para que el gobierno extradite a la persona solicitada. De la misma manera, y ahí estoy totalmente de acuerdo con la inquietud que ustedes dos formulan, la justicia norteamericana se sale del marco inicial, del parámetro que es el que constituye la solicitud de extradición. Lo solicito en extradición porque ha incurrido en el delito de narcotráfico. Y entonces después lo juzgan y lo condenan por otro motivo totalmente distinto que además afecta primordialmente al Estado colombiano. Ajá. Entonces ahí hay una incoherencia de Una la justicia norteamericana, pero es que extraterritorialidad de la justicia americana. fíjense ustedes que también ocurre lo mismo en el caso del general Santoyo, porque al general Santoyo ya le excluyeron allá lo del narcotráfico y entonces lo van a juzgar por unos delitos que se cometieron en Colombia y contra Colombia, pero es una forma de ver las cosas por parte de la justicia norteamericana. Yo quisiera introducir otro matiz, y ahí un poco para conversar sobre lo que planteó Juan Carlos al comienzo. Es una propuesta política. Yo creo que la veamos más allá del tema jurídico. Es decir, lo que hacen las FARC es poner encima de la mesa. Nosotros tenemos un comandante que los extraditaron, hicieron esto y esto y esto, Y lo necesitamos aquí. y lo necesitamos aquí. Ustedes verán cómo resuelven.
Lógicamente ellos saben todas estas dificultades, No, pero lo ya lo saben. convirtieron en un tema internacional, ya le va a tocar al gobierno presionar los alcances de la medida más que, de la propuesta más que la medida jurídica es poner en debate este tema. Y eso tiene una repercusión importante, porque así como nosotros vamos a presionar para que reconozcan que hay secuestrados, también tenemos que hacer la otra discusión sobre los alcances de la justicia norteamericana en el ámbito Podría de los llevar Yo eso creo que es incluso- una decisión Pero es política parte muy buena. de la estrategia Es parte de la, negociadora también, claro que sí. que es Pero, lo que yo digo. ahora, aquí Clarita iba a decir surge- una cosa, Sí, sí. mil gracias. Y de la justicia colombiana también. También, porque claro, fíjense lógico, que las claro, cortes las ¿cuál es el alcance? necesitamos También. y nosotros lo que necesitamos hoy es como una garantía de justicia, de que no va a haber impunidad. Yo creo que ese es un mensaje importante que antes no se había pensado, ¿no? Ahora, yo quisiera agregar un aspecto sobre este tema de la negativa del secuestro por parte de la guerrilla. Yo creo que el acuerdo que ha firmado las FARC y el gobierno afortunadamente incluye un punto que tiene que ver con los derechos de las víctimas. Esto es muy importante porque quiere decir que es un proceso que va a seguir en la línea de lo que se ha construido en los últimos años, de un modelo de justicia transicional. Es decir, donde va a haber una modulación de la justicia penal en favor de la verdad, de la reparación, pero esto plantea un primer problema de entrada. ¿Cómo se sabe entonces si las FARC dicen no tengo secuestrados, que los hay o no los hay? Pues primero el Estado y la Fiscalía tienen la información de muchos casos y tendrá que aportarla. Pero segundo, esto plantea de entrada el problema del protocolo de participación de la sociedad. O sea, ¿cómo van a participar las víctimas en esto? Porque las víctimas sí saben los casos y los pueden llevar. ¿Cuál es el formato para que las víctimas puedan participar y tener una voz para efecto exactamente de garantizar que esto no quede simplemente en un tema de mesas? Es decir, la justicia transicional busca, entre otras cosas, evitar que los bandos se sienten y digan hagamos una autoamnistía total, porque hay crímenes cometidos por la guerrilla y crímenes cometidos por agentes de Estado, y entonces hay que buscar la manera de que la voz de las víctimas y de otros sectores de la sociedad puedan llegar, sin que quiera decir esto que la sociedad va a ir en calidad de negociador del Estado o cosas de ese orden a la mesa. Clarita. Sí, pues un comentario que yo quería hacer sobre el grupo negociador colombiano es justamente ese, la preocupación porque las víctimas no hay participación en el grupo negociador. Por supuesto, yo entiendo la preocupación del gobierno de llevar el tema, pero parece que las víctimas pues somos como convidados de piedra, ¿no? Hay que ponerlo un poco así, digamos. Pero, Clarita, que, pero creo- no ¿Eso le voy a llegará decir por qué, después? déjame es posible, ¿cierto? Pero de entrada no tenemos nada que decir ni nada que aportar, mientras que las FARC sí, ¿no? Con todo respeto. Institucionalmente no tenemos un canal de escucha, ellos de entrada no nos están reconociendo, justamente al tener el marco de impunidad pues pasa eso también, ya partimos de que tampoco van a confesar, no va a haber justicia transicional y el fiscal ya nos ha anunciado que van a suspender todas las investigaciones. Entonces, pues el panorama que queda, lamentablemente, es la Corte Penal Internacional, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, pues los gastos que eso representa para las víctimas. Porque ¿no? miramos la partecita, ya le quiero dar la palabra, hay casos donde ellos dicen que no tienen secuestrados, porque me parece que también a esto se suma un punto que quiero llevarlos, no sé si hilando demasiado, pero a ver, veamos esa parte del anuncio de las FARC en ese sentido. Que están transmitiendo en directo esta rueda de prensa para todo el país, y allí se ha hablado de un secuestrado que tiene las FARC, de un joven de 20 y pico de años, por la cual las FARC han pedido cerca de 200 millones, la familia los pagó, ahora piden 300 millones y está confirmado por diferentes fuentes que esta persona está en poder de las FARC. Ustedes han dicho que el comandante Alfonso Cano reiteró en febrero que no se acudiría al secuestro como fórmula de financiación o fórmula política, pero la familia de este joven, a quien nosotros podemos plenamente confirmar, afirma y sostiene que sí está secuestrado y está en poder de las FARC. ¿Cómo desvirtuar esta afirmación? En Colombia secuestra los órganos de seguridad del Estado colombiano, secuestran los paramilitares, secuestra la delincuencia común, y todo quien lo hace imputan esos secuestrados a las FARC. En un momento dado se llegó a decir que nosotros teníamos 2.900 secuestrados. Se hizo un balance bloque por bloque, frente por frente de las FARC, y resulta que salió totalmente falso esa imputación que se nos hacía. Entonces seguramente ahora
francotiradores del proceso que se avecina comienzan a mover esto. Seguramente van a aparecer muchos más diciendo que están en poder de las FARC. Nosotros podemos garantizar en este momento que en un balance que se hizo y consulta a los frentes, ningún frente nuestro lo está haciendo. Sería violatorio de las orientaciones de las FARC. No es política de las FARC. Y eso lo podemos comprometer nuestra palabra ante el concierto internacional. Y estamos hablando de una fecha muy concreta que el comandante... Bueno, aquí queda una posición, ya lo hemos, de alguna forma lo hemos tocado al inicio, pero termina siendo que clarita, un discurso solamente, no sé. Bueno, a mí me desconcierta, me da dolor, entiendo que es una situación de estrategia, pero este caso puntual yo creo que es importante tenerlo en cuenta. La señora Silvia Serna, que es la mamá de este muchacho secuestrado, ella afirma que ella se reunió efectivamente con el comandante Zarco, que es el que opera en el departamento del Meta. Yo me temo que los comandantes de los bloques pues no den esa información porque no les conviene y porque esa plática pues sí les ayuda a sobrellevar los gastos diarios, ¿no? Para ellos es plata de bolsillo. De manera que yo creo que ahí sí es pedirle sinceridad entre ellos, entre sus comandantes, y bueno, pues yo creo que el Zarco ahí tiene que decir mucho. Ojalá sea entregar a este muchacho. Lo más pronto posible. Claro. Bueno, parece que ellos lo que quieren en este momento, y uno lo ve por la misma actitud de este canciller de las FARC, es que les prueben en el curso del proceso que tienen a los secuestrados. Entonces parten de una presunción de inocencia, diríamos. Nosotros somos inocentes. Por eso digo yo que es estrategia de ellos para que justamente en el curso del proceso venga la carga de la prueba en cabeza del Estado colombiano. Y eso no es que a mí me parezca bien, pero yo veo que esa es la actitud que están ellos observando. Yo creo que justamente de eso se trata cuando se habla de la justicia transicional, de cuáles van a ser los mecanismos que se van a establecer para determinar los crímenes, porque igual todos los que han cometido crímenes dicen que no lo han hecho. Eso es por regla general, y por ejemplo las audiencias con los paramilitares son supremamente divertidas, porque la fiscalía llega ya diciéndole a los comandantes paramilitares: por favor sírvase a ilustrar a esta fiscalía si usted cometió algún crimen. Y si tenemos una fiscalía que no es capaz de documentar los casos, de hacer la investigación sistemática, pues va a quedar en manos de las versiones. La justicia estadounidense es invasiva, es extraterritorial, todas estas cosas que hemos denunciado y que no nos gustan, pero es eficaz. Entonces cuando llega a Santoyo le dicen: mire, este es su prontuario, ¿usted qué opina? Entonces el señor dice: no, yo opino que colaboro con la justicia, que no tiene alternativa. Entonces aquí también se requiere que haya capacidad de los organismos del Estado para documentar los casos y mecanismos efectivos para que digámoslo así, que las confesiones no sean banales, sino que tengan una manera de ser verificadas. Y creo que eso es de lo que se va a hablar la agenda, y creo que hay que estar alertas para ver qué propuestas se levantan desde las organizaciones de víctimas, pero no se puede juzgar de antemano el proceso. Creo que estamos en unas preliminares en las cuales cada cual plantea que no tiene responsabilidad. Juan Carlos. No, yo quisiera es plantear, hay aquí en este momento en el país, hay una gran presión de muchos sectores para participar más o menos directamente en el proceso de negociación. Y yo diría que sí parece necesario aplicar un criterio de reducción de complejidad. Es decir, es inmanejable una negociación sí, en la que todos los sectores están poniendo, entre otras porque se envía un mensaje equívoco de que es que en esa mesa se va a negociar todo, lo cual no es. Es decir, vamos a negociar un problema muy puntual. Tal vez el caso de las víctimas es mucho más notorio, pero yo diría que las víctimas deben tener su momento, probablemente no durante la negociación, pero la guerrilla va a tener que entender a lo largo de la negociación que hoy en día la seguridad jurídica de los acuerdos depende de que las normas del derecho internacional se respeten en unos mínimos que son innegociables, y a eso tendrán que llegar y tendrán que participar en la verdad de los delitos que cometieron, en la reparación de las víctimas
y probablemente tendrán que asumir unos ciertos grados mayores o menores de justicia. Eso será como un ¿verdad? puerto de llegada, uno de los puertos de Por llegada. ejemplo, de si se pronto. acuerda una ¿No? comisión de la verdad, Exacto. con instrumentos para verificar realmente cuáles son los crímenes de cada parte. Eso me parece que es un esa escenario que comisión no de la se ha verdad. dado, porque por ejemplo en el caso de la ley 975 con los paramilitares se acordó es que los paramilitares decían la verdad, pero no se decía nada de, por ejemplo, un agente de fuerza pública que hubiera colaborado con un paramilitar. Entonces la fuerza pública quedó en la justicia ordinaria y los paramilitares en la justicia transicional. Roberto. Que allí creo yo que hay que buscar escenarios como comisiones de verdad. El Yo estoy de peligro acuerdo es que con que no. se convierta en un proceso judicial interminable, porque entonces Yo va a ser estoy de muy- acuerdo con que no se revuelva todo con todo como plantea Claro. Juan Carlos. Yo creo que en eso estamos. Pero el tema de los secuestrados sí es un tema Esencial. inaplazable, es decir, con ese sí hay que entrar. Es decir, que hay que entrar y que la De sociedad acuerdo. colombiana debe exigir una claridad sobre ese tema. De acuerdo. Porque además fue una decisión interna. Claro. Que me consta que Alfonso Cano fue el primero que insistió en y sacó, tan pronto asumió, sacó esa circular interna y se volvió una discusión entre ellos muy complicada que puede haber conducido a esta discusión que hay con Granobles y todo esto sobre su fusilamiento por todo lo que había estado haciendo como crímenes de guerra, ¿no? Creo que esa discusión tiene que plantearla y la guerrilla tiene que reconocer que esa es una de las verdaderas talanqueras más grandes y de los orígenes de la desconfianza del pueblo colombiano. Casi que el gobierno podría llegar a decir, bueno... Porque todo lo ok, otro lo podemos pero discutir, vamos a lo hablar, vamos a hablar de programático, verdad. la reforma Estoy de agraria. acuerdo Pero el en gobierno les eso. debe exigir, Eso no. partamos de la verdad. Claro, Porque en exacto. parte eso fue una cosa que ellos ofrecieron luego efectivamente. Exacto. Yo quiero volver al tema del cese al fuego, porque ahí me parece que, creo que alguien planteó que eso está acordado pero no como primer punto de la agenda. Tercero. Sí, no, O sea, se dice, sí, lo como el primero cuarto, quinto es el desarrollo agrario Sí. integral y los siguientes puntos de la agenda se tratarán de acuerdo con las decisiones de la mesa de negociadores. Pero realmente del cese al fuego y de hostilidades, etcétera, se plantea como algo que se logrará al final del proceso. A mí lo que me preocupa de esta invocación del cese al fuego es que algunos sectores lo lean en clave de ventaja militar. Entonces van a decir, claro, es que la guerrilla lo que quiere es Tomar aire. tomar aire, que le quiten la presión militar como reconoció el mismo Timochenko y entonces volverán otra vez a su estrategia de fortalecerse. Entonces me parece, primero, que no deberían plantearlo como un primer objeto de la agenda, porque ahí nos quedamos, Ahí no y en avanzaría. segundo lugar, tienen que pensar que eso puede ser leído en clave de trampa que le da fuerza a los que son enemigos de esta negociación. Hay que decir dos cosas ahí, no sé, Clarita, de pronto sí me asegura si lo que en alguna ocasión, creo que en una pasada conversación aquí en esta mesa hablamos de que este va a ser un proceso de confianza también. Claro, ¿cierto? En el que sentido de que eso si parte de no- la reconciliación. ¿Cierto? Claro. No podemos partir No, claro. diciendo mentiras. No, Mentiras, claro, entonces, esa es yo creo que la clave. Yo quisiera volver al tema judicial y en eso el marco para la paz pues es lo que también tenemos que cuestionar. Si están planteando el sistema de justicia transicional, ¿cierto? Y ellos no van a hacer una confesión, pues entonces ¿qué justicia va a haber? Por el otro lado, la justicia ordinaria, pues el fiscal ya ha planteado suspender las investigaciones. Entonces, fíjese que es un ¿Se tema anticipó un complejo, poquito? ¿sí? Se precipitó. Se precipitó. Sí, Claro. claro. Bueno, yo claro. no Porque lo leo. entonces eso debería ser posterior, eso debería ser objeto de Bueno, pero negociación. doctor, yo Al lo momento leo de en terminar. clave de la ley 1421, que es la que desde la 418 permite que usted le suspenda a los negociadores. ¿Sí? Es Por decir, un tiempo porque- determinado. claro, porque usted tiene que crear condiciones No, claro, para que las pero un personas... salvoconducto, ¿sí? Un salvoconducto para suspender la orden de captura en el exterior. Exacto. Pero las investigaciones en Colombia pueden seguir en yo creo curso, que sí. ¿no? Pues porque eso es lo mismo que lo del Sí, cese no, al no, fuego, estoy de ¿no? acuerdo. ¿no? Él planteó suspender investigaciones. de Sí, todo. parecía como todo, Pero como por que lo ya... menos yo entendí que dejó abierta la puerta de que aquí estamos, ¿qué necesitan? Yo voy dando la orden y vamos avanzando lo que necesiten. Creo que- Pero yo creo lo que eso pienso, fue, a ver, lo ¿cierto? que creo yo es que el doctor Montealegre ha hecho un trabajo muy importante para dar señales de que la Fiscalía va a avanzar en una cooperación con el proceso de diálogo. Sí. Yo no lo he visto diciendo que va a renunciar a sus funciones, No. sino que la Fiscalía va a cooperar. Y esto es muy importante porque si recordamos, al doctor Montealegre se le veía como una persona muy cercana al presidente Uribe. Y Uribe es el principal opositor de la paz. Entonces me parece que él se ha desmarcado de eso
Y esto me parece muy importante porque quiere decir es un factor más de apoyo a la idea de una salida de tipo negociada. político. Ahora, Yo le voy a viene contar la mi discusión, claro, preocupación. viene la discusión posterior de, yo insisto, cómo se van a adoptar los mecanismos de justicia. Yo creo que el Estado colombiano debe hacer, si se quiere, consideraciones de justicia modulada en lo penal, pero yo no veo por qué se tengan que hacer concesiones en temas de verdad o de reparación. Esos son temas de los que hay que exigir radicalmente. ¿Eso llegará a la verdades. mesa así? ¿Llegará a la mesa Pero de esa creo manera que en un momento dado? creo que ese es un punto de los que se va a discutir. Lo que yo insisto, uno de los temas importantes pactados es ese, y eso me parece una gran noticia. Es decir, no se pactó que los derechos de las víctimas no van, sino que es uno de los temas de acuerdo, y eso me parece muy importante. Sí, hay que ver en qué consiste el acuerdo, ¿no? Claro, Entonces, ese por eso no es se ha interesante desarrollado. que Es decir, nos, claro, que nos hay que dejen ver, expresar. es un acuerdo de agenda, no digo un ¿Y acuerdo qué de tiempo vamos a contenido. llevarnos en esa discusión? Claro. En Porque ningún si tema- entramos con la discusión de tierras, imagínense, nosotros No. podemos llevar 2 años y los secuestrados otra vez ahí. No, claro. No, eso sí, tenemos que ser al No, y el revés, tema- es decir, nosotros, es una de las reivindicaciones más importantes que hay. No, yo estoy de acuerdo Planteemos con el eso, tema de secuestro. pero incluso, digamos, esto De entrada. hay que discutir integralmente los temas. Yo recuerdo cuando el debate del Caguán, ¿cuál era la crítica de toda la sociedad? Que no había cese de fuego. Sí. Y entonces el ejército hacía sus bombardeos a la guerrilla donde podía, y la guerrilla se tomaba los pueblos, y todo el mundo decía, el fracaso del Caguán es que no hubo cese del fuego. Ahora estamos diciendo que no, que el cese del fuego no es posible reclamarlo como condición. Yo creo que el proceso se acordó sin cese del fuego, y el cese del fuego es un tema de agenda. Lo que se ha acordado es una agenda. Yo no veo acuerdos sobre muchos temas sustantivos, claro. se van a empezar a configurar, y obviamente también seguramente criticaremos las acciones de la guerrilla en el marco del conflicto, pero creo que vamos a tener un escenario de esa naturaleza hasta que se pacte un tema de cese del fuego. Yo creo que hay un hasta tema se que le pacte puede el sí contenido coincidir. sobre derechos. Pero bueno, yo quiero retomar un momentico lo del tema de Simón Trinidad, porque me ha surgido también una inquietud, ustedes me lo aclaran. Si este tema va a ir más allá de las fronteras colombianas, ¿por qué? Estamos en una decisión que el gobierno norteamericano también va a tener que tomar, y en este caso no sé hasta dónde, lo pongo sobre la mesa. Estamos en una época electoral en los Estados Unidos, y allí se van a tener que tomar decisiones de carácter político frente a una decisión que va a afectar a otro país. ¿Hasta dónde eso nos va a llevar a que allá también hagan una reflexión y decir, o colaboramos o cerramos la puerta definitivamente para este tema? Pero ya el presidente Obama, en medio de la convención demócrata, es decir, de cara a todo el mundo, Voy a apoyar. se ocupó rápidamente, y el presidente Santos aclaró que ya se habían hecho diálogos preliminares con el gobierno del presidente Obama, que su postura, no sé si están pensando en réditos electorales o no, era respaldo al proceso de paz. Pero ¿hasta dónde se respalda? Claro, entonces viene el debate, es decir, hasta dónde respalde la discusión. Un respaldo es que haya o acuerdos de cooperación judicial, Claro. o que haya una primacía de la investigación sobre delitos de lesa ¿Tendrá humanidad, alguna sobre relación? temas de narcotráfico. Pregunto, ¿tendrá alguna relación el hecho que, como lo ha conocido el Canal Capital, una comisión del Departamento de Estado vaya a La Habana? Eso podría en un momento de abrir la puerta a decir, ¿qué hacemos con esto? Que no sabemos cómo resolverlo jurídicamente, porque no podemos abrir las puertas allá en los Estados Unidos para que Simón Trinidad esté aquí de cuerpo presente. Bueno, ¿Podría podría, si la justicia norteamericana sí lo quisiera, no el presidente, No el pero si la presidente. justicia Ok, lo quisiera, perfecto. sí podría haber alguna suerte de suspensión de la condena mientras se adelantan los procesos. Esa es una Puerta. cosa que tiene que explorar de todas maneras el presidente de la República de Colombia, en conversación con el presidente norteamericano, pero para que se hable con la justicia, con la administración de justicia, que son los que tienen la decisión, porque allá hay de todas maneras unas reglas similares a las que aquí tenemos en cuanto a la ejecución de las penas. Entonces, de pronto, la ejecución de la pena podría ser objeto de algún tipo de trato en ese sentido. Pero yo lo que creo es que el Estado colombiano está entregando más de lo que están entregando las FARC. ¿Me explico? Estamos haciendo concesiones como muy rápido, y yo veo que en las FARC ellos están más cautelosos, más cuidadosos, más estratégicos. Eso hay que ver. Incluso eso tendría que haber hecho que solo se anunciaran 2 y no 5, que eso va a jugar también en los próximos días, que de a poquitos nombren, mientras el gobierno ya tiene los 5, como para mirar cómo es la alineación allá, cómo vamos a estar aquí. ¿Eso tendría algo que ver de alguna manera? Yo no creo. No, eso ¿No? tiene que ver con la logística, me parece a mí. Sí. ¿Quién estará más cerca? ¿Cómo vamos a sacarlos? ¿Por dónde se Cada saldrá? parte tiene Porque que no hay cese del configurar. fuego, aquí lo pueden coger en una esquina, si están en el aeropuerto, pues se lo llevan, pero tendrán que presentar allá, porque ese salvoconducto del que se habla es una de las, esa sí es una de las cosas que hay que garantizar a la guerrilla si queremos sentarla seriamente en la Claro, mesa. claro. Es decir, ¿cómo lo vamos a garantizar que estén allá y que no los van a matar
saliendo aquí del aeropuerto. O la Interpol. Claro, Sí, ¿no? Yo Entonces, quiero aprovechar esto esta no lo última media hora garantiza. para tocar un punto en el que creo que sí se coincide tanto gobierno como FARC, porque les comentamos a nuestros televidentes que terminado este análisis iremos con el noticiero y vamos a repetir, porque consideramos que es de interés para todo el país, toda la rueda de prensa que se ha generado hoy en La Habana. Lo haremos tan pronto termine el noticiero sobre las 12:45 para que ustedes estén atentos. Yo creo que hay un punto en el cual sí hubo coincidencia, el hecho de que tanto las FARC como el gobierno han dicho no nos vamos a parar de la mesa hasta que no tengamos alguna negociación o algún acuerdo. Eso es bueno, es positivo. ¿Hasta dónde se puede lograr eso? Yo pienso que hay muchos puntos de coincidencia, todos los que están firmados en la agenda. Es decir, porque si no se puede caer en la idea de que los hechos casuísticos de una rueda de prensa desdibujan una agenda pactada. Hay una agenda pactada en la que hay concesiones de parte y parte. Para mí el gran debate está en que, además del tema de víctimas, del tema de narcotráfico, la guerrilla dijo, vamos a una negociación con perspectiva de terminar el conflicto, que no lo había dicho nunca. Nunca había llegado a una mesa de negociación diciendo eso. Decían, vamos a ver qué pasa, a ver si esta mesa funciona o no funciona. Esa es la gran concesión, a mi modo de ver, de las FARC, de decir, vamos a una terminación del conflicto. Y el gobierno ha dicho, estamos dispuestos a discutir el modelo rural, que es una agenda sustantiva que ha reclamado siempre la guerrilla históricamente, no solo la guerrilla, los movimientos campesinos y bueno, y en general quienes conocemos el tema agrario sabemos que la estructura del país es una estructura profundamente anacrónica. Entonces, más allá de qué se negocia ya y qué en los escenarios de la democracia, que son dos debates donde se pueden resolver los temas de la sociedad rural, creo que hay un acuerdo fuerte sobre esos temas. Entonces me parece que los temas de coincidencia son todos los de la agenda y lo que viene ahora hacia adelante es cómo se van a desarrollar y en cada tema vamos a tener desarrollos bastante amplios de cada parte. Y ellos no quieren ir adelantando nada. No. Sino que todo surja de las negociaciones. Yo estoy de acuerdo. Da la impresión. A mí me parece que además es un paso adelante en la declaración en ese sentido. Es decir, un síntoma de madurez o por lo menos de mayor peso de los llamados ideólogos. A mí me parece muy importante que hayan dicho vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y también es una demostración de que el Estado, por eso es que el cuento del presidente Uribe no se lo come nadie, de que es que están en el mejor momento de su vida. Falso. Eso Están en una situación Uribe, bastante difícil desde el punto de vista militar, como lo demuestra pues todo lo que ha sucedido. Claro. Y evidentemente esa conclusión a la que llegan de que nos tenemos que sentar hasta donde nos dé el agua, es una demostración de que ya prosperó, dijéramos así, un criterio en el que dicen para atrás no hay posibilidad. Esto no nos vamos a recuperar de esto, o hacemos esto o vamos a terminar bombardeados. Yo estoy de acuerdo también en el planteamiento de que efectivamente el acuerdo es un acuerdo. Me parece que hay por ejemplo, algunos se quejan de que se ponga el tema agrario, que ya les parece que es como desbordar, mucha concesión. Y yo le veo una racionalidad muy clara a ese acuerdo. Y es que yo sí diría que tanto el gobierno y los sectores que mayoritariamente representan, que podríamos caracterizarlos como unos empresarios modernos que quieren promover, digamos, como una economía de mercado relativamente abierta, sí quieren también erosionar el poder de unas élites rurales que finalmente terminan siendo un fardo para el país. Sí, no solo para el campesinado, exacto, sino para entonces la ahí hay un agricultura punto moderna. de convergencia, diría yo, entre las FARC y el gobierno actual. Es decir, bueno, vamos a ver cómo entre los dos, eso no quiere decir que hayan renunciado a sus contradicciones principales, porque las FARC si logran el acuerdo sobre lo rural, después van a pasar a decir es que usted es un neoliberal. Y yo voy a combatir su política neoliberal. El punto es que lo hagan por medios claro, que vengan a echar discursos claro, una maravilla. Pero no es fácil. Creo que están de acuerdo. A mí me parece que el otro punto que usted menciona, el de las víctimas, que finalmente es escueto y tímido, me parece que va a ser otro punto muy álgido de discusión con las FARC. Yo leí una crónica del Espectador que decía, en una discusión alguien le dijo a Iván Márquez, yo no sé si es verdad que Iván Márquez estuvo en La Habana, le dijo, oiga, la responsabilidad penal internacional de las FARC, se levantó de la mesa y estuvo a punto de irse, hasta que parece que intervino Chávez a decirle, no. O sea, ese punto de la responsabilidad ante la justicia va a ser muy complicado. Pero puede que con el avance de la negociación las FARC entiendan que todo lo que acuerden es nada si la amenaza de la Corte pende sobre sus cabezas
o si la amenaza de justicias de países externos es capaz de vulnerar o pulverizar cualquier acuerdo al que se llegue. Pero ese me parece que va a ser un punto complicado, ¿no? Yo quiero rescatar, perdóneme un puntico antes para no dejarlo pasar. Es cierto, el presidente Santos llega a la mesa también con una legitimidad muy fuerte sobre el tema agrario, digamos, llega con la ley de restitución. Exacto. Y llega con la idea de que está dispuesto a replantear el modelo rural, probablemente en la línea, como dices tú, de una agricultura comercial, es decir, cambiar 20 millones de hectáreas, por decir algo, de esta ganadería que es poco productiva, ganadería extensiva, una enorme concentración de la propiedad de la tierra, que se vuelve un obstáculo para el desarrollo en muchos planos. Decir, bueno, hay que ayudar al ganadero a tecnificarse, a modernizarse, pero ver cómo se logra que haya una reorientación hacia agriculturas comerciales, y las FARC va a decir, ¿y el campesinado qué? ¿Y los sectores rurales populares qué? ¿Y la inequidad rural qué? Eso va a ser el debate, creo yo, pero el presidente llega también con un capital importante sobre ese tema rural. Sí, no, pues yo creo que todo lo que se ha dicho es sin duda muy importante. Efectivamente, yo creo que en el tema de víctimas va a ser un tema difícil para el gobierno. Yo los veo en extremos justamente porque las FARC va a ser, ya lo están anunciando, ¿no? De hecho, en negarse a una responsabilidad. Bueno, pues yo creo que ojalá que les suene la flauta, Dios mío, porque ¿qué más puede pedir uno, no? Que en algún momento ellos reconozcan, vean de esta parte muy buena fe, muy buenos sentimientos, yo creo que en general de las víctimas. Incluso yo comparaba con otros países como en España, que han tenido el tema de la ETA, esta gente era súper radical, o sea, ninguna posibilidad de perdón, ninguna posibilidad de volver a hablar. Aquí fíjese que las víctimas estamos dispuestas a muchas cosas, incluso aquí hay un proceso de paz. De manera que sí hay buena fe, pero vamos con cuidadito, porque la idea sí es que haya una responsabilidad. Las palabras de Clarita, ¿no? me llevan para el tema que no quiero cerrar sin que lo analicemos. El tema de, ellos han planteado la posibilidad de que se desmovilicen, que eso me parece que es un tema trascendental y de fondo. De fondo, claro. Novísimo. O sea, eso, en el buen entender, qué cosas y qué implicaciones puede tener también, porque es una cantidad de hombres que van a tener que entrar a la vida civil y van a tener que ocuparse de alguna tarea. Ahí donde creo uno que de pronto el empresariado tendría que entrar a mirar cosas, o el gobierno, no sé, ¿cierto? Y el Estado, el gobierno y el Congreso, porque el marco jurídico para la paz es una reforma constitucional. Esa reforma constitucional prevé, entre otros elementos, unas concesiones del Estado colombiano desde el punto de vista penal y también desde el punto de vista político, porque se prevé allí que una ley estatutaria determinará cuáles delitos de los que les son imputados a los miembros de las FARC son conexos con los delitos políticos, para que respecto de esos delitos no pueda haber problema hacia el futuro para participar en política y para eventualmente ser elegidos. Y veíamos al fiscal general de la Nación diciendo que él prefiere ver a Timochenko en el Congreso que disparando. Pero hay dificultad, y en eso no podemos ocultarlo, porque hay una norma vigente que es el artículo 122 de la Constitución, que fue modificado en el año 2009, que fue también tratado en el referendo de 2003, y esa norma establece, palabras más, palabras menos, que no podrán ser inscritos como candidatos, ni elegidos, ni nombrados, ni tampoco contratados quienes hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad, por pertenencia o participación en grupos armados ilegales, y que no podrán ser tampoco cobijados por esos beneficios quienes hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad, y algo adicional, en narcotráfico. Entonces, esa norma está ahí vigente. Desde el punto de vista constitucional, a mí me parece que eso no fue modificado por el marco jurídico para la paz. Y la ley estatutaria, por más que diga, de todas maneras no podrá modificar la norma constitucional. Ahí vamos a tener una talanquera bastante compleja desde el punto de vista jurídico,
y que se va a expresar necesariamente en la cuestión política. Yo quiero decir algo antes de que continuemos aquí, porque me parece que es bueno dejarlo para nuestros televidentes, porque ha sido una política del Canal Capital y desde luego en cabeza de nuestro gerente Holman Morris, el hecho de que le estamos abriendo las puertas a las víctimas, a que ellos tienen mucho que decir, a acompañarlos, estar con esas víctimas, y lo seguiremos haciendo en todo este proceso, que me parece que allí hay un elemento fundamental dentro de este tema de negociación. Y lo quería decir ahora a propósito de sus palabras, Clarita. Frente a, usted le sumó otro elemento adicional, pero desmovilización ahora, narcotráfico. ¿Cómo vamos a tener que avanzar en ese tema frente al tema de narcotráfico? Sí, es duro porque todos sabemos que la fuente primaria de sus recursos es el narcotráfico, entonces es otra posición quizá negociadora, pero de nuevo yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa. Yo los veo muy cautelosos y es invitarlos a, sí, a salirse un poquito de esa flexibilidad. Me refiero a las personas de la FARC, a poner ese buen ambiente si ellos quieren efectivamente que estas negociaciones prosperen pronto, ¿no? ¿Por qué no vemos un segundo lo que a ellos, tenemos un tiempo para que veamos ellos qué plantearon hoy en la rueda de prensa a propósito del tema del narcotráfico? Insisto en el tema de uno de los puntos, que es el narcotráfico. El narcotráfico, ¿cómo se va a tratar? ¿Cómo lo conciben ustedes? Porque se les acusa de estar participar, digamos, en el narcotráfico en Colombia, pero está en el tema de la mesa de negociación. ¿Esto cómo se va a discutir con el gobierno del presidente Santos? Nosotros siempre hemos señalado que el tema del narcotráfico ha sido una bandera de uso político por parte de los Estados Unidos y de sus aliados contra los que se le oponen. En el caso nuestro, entonces, nos acusan de narcoguerrilla y siempre hemos dicho no tenemos nada que ver con el narcotráfico. Desde 1993, en nuestra propuesta para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional, tocábamos el tema del narcotráfico. Cuando los diálogos del Caguán se hizo una audiencia internacional, usted debe recordar, donde se presentaron muchas propuestas para solucionar el tema del narcotráfico. Hicimos una propuesta para legalizar, ridiculizada en ese momento, ahora muy de moda en la discusión. Tenemos una posición clara frente al narcotráfico. Es el narcotráfico un producto, un negocio inherente del capital, sobre todo del capitalismo descompuesto como el que se ha dado en Colombia. Y ahí está preciso, para resolver el problema del narcotráfico, entonces tenemos que resolver los temas que tienen que ver con la pobreza en el campo, el primer punto, y tenemos que resolver la producción de otras cosas que permitan al campesino vivir dignamente de su trabajo. Es en la misma idea que todos y todas puedan vivir dignamente de su trabajo sin necesidad de tener que acudir a ilícitos, pero para eso es necesario. Bueno, aquí sí, debo entrar con Juan Carlos porque hay una posición de, digamos, incluso iríamos al tema agrario, casi de alguna manera, ¿cierto? No, yo realmente creo que sí. Ellos siempre han dicho que han tenido con el narcotráfico un contacto tangencial al cobrar gramaje a los campesinos, etcétera, y creo que van a negar probablemente de manera sistemática su compromiso en momentos posteriores del narcotráfico, como puede ser laboratorios o como puede ser ya la negociación directa con carteles para sacarle mucho jugo, digamos, a los momentos posteriores que son los más rentables. Proponen una cosa que es muy tradicional, que es el desarrollo alternativo. Yo veo difícil que ellos se echen la responsabilidad junto con el Estado, si se llegara a acuerdos sobre eso, a convencer a los campesinos de que abandonen, a menos que haya una financiación muy clara,
porque se dice que los raspachines y los cultivadores de coca son la base social de la guerrilla, y yo creo que eso es relativo. Lo son en la medida en que ellos desempeñan un papel de regulador, pero no tanto de base social que los apoya sistemáticamente. Si ellos ven que la guerrilla se vuelve un factor, digamos, que los lleva a abandonar eso sin alternativas, se van con las bandas criminales o con el sector que les garantice que van a poder seguir viviendo. De manera que yo creo que es muy importante que se logre que ellos se comprometan con actividades de desarrollo alternativo, pero me parece que de ahí en adelante el tema de consumo, producción y distribución, eso no va a depender de las FARC, ni se les puede exigir que asuman responsabilidades en la materia. Pero hay un temita, si en aras de la discusión les creyéramos, ¿no?, ¿de dónde sale la plata para sostener semejante ejército? ¿Cómo se financia? No, claro, no es de secuestro extorsivo, como lo acaban de decir, no es del narcotráfico. A ver, pero lo que pasa es que las guerras siempre se financian con recursos ilegales, a veces incluso hasta agentes del Estado participan de las ilegalidades. Por ejemplo, si yo apoyo un grupo paramilitar que se financia con narcotráfico, ¿eso qué es? Y ha ocurrido, hay casos documentados, probados, sí, cierto. Y Guaitarilla y Jamundí, y bueno, es decir, además de fenómenos de corrupción, hay fenómenos de apoyo funcional. La parapolítica, que era un apoyo a grupos que se financiaban con narcotráfico. La guerrilla financia también instrumentalmente con rentas ilegales, chantaje a las compañías, secuestros, el tema del narcotráfico. Entonces, si se dice no hay acuerdo de paz con quien haya tenido una financiación ilegal, no hay acuerdo de paz. El tema es, claro, entonces claro, aquí hay una discusión en la cual toca mirar cómo se tratan esos temas de esas rentas ilegales, de manera incluso bilateral, porque claro, hay responsabilidades diferenciadas, pero yo creo que hay que entrar a, digamos, discutir estos temas sin narcotizar la paz. Correcto, porque correcto. a veces la lectura, por ejemplo, de narcotizar el conflicto, decir, mire, es que yo recuerdo, por ejemplo, que lo que logró el ministro Lloreda Caicedo, que era el ministro de Defensa de Pastrana, fue que los Estados Unidos le dieran la ayuda de las antidrogas al ejército, porque no se la daban al ejército sino a la policía. ¿Por qué? Porque tenían a la cúpula del ejército sin visa en esa época, por dudas sobre la relación con el narcotráfico. Entonces aquí hay unos debates muy fuertes, claro que hay relaciones de distintos actores, y recuerdo que alguna vez en una entrevista que le decían a Mancuso, decía, ¿dónde lavan el dinero? Decía, pues en los mejores bancos, porque los bancos que ya están desprestigiados no sirven para lavar dinero. Entonces realmente es un debate que si lo llevamos a la responsabilidad de los Estados Unidos, de si ellos combaten realmente el consumo o no, entonces se vuelve un problema muy complejo que enredaría la paz. Y me parece es que la trampa consistiría en que se diga, como está ocurriendo con los paramilitares, el delito grave es el narcotráfico, el delito de lesa humanidad subsidiario. Yo preferiría que se dijera el delito de lesa humanidad es importante y el de narcotráfico es subsidiario. Y puede ser porque lo contrario nos pierde la pero el marco jurídico para la paz ha debido contemplar todas estas situaciones. El presidente de la República ha dicho que llevaban más o menos año y medio preparando todo este esquema y se tramitó el acto legislativo en el Congreso de la República con el fin de darle herramientas al presidente, de darle suficiente amplitud para que el presidente pudiera negociar. Pero nos encontramos con que ese artículo 122 de la Constitución que yo les mencionaba ahora, que está vigente y que ha ratificado la Corte Constitucional hace unos 15 días, cuando habló del régimen anticorrupción, establecía una inhabilidad de 20 años, entonces dijo la Corte, no, la inhabilidad es de por vida. Le dan ese marco jurídico para la paz, entonces sin tocar ese aspecto que menciona entre otros elementos el narcotráfico, los crímenes de lesa humanidad, la pertenencia a grupos armados, la financiación de grupos armados, etcétera, como obstáculo para poder participar en política. Y entonces en el Congreso no estudian esa partecita, la dejan ahí vigente, y entonces el problema viene en el sentido de hasta dónde se puede comprometer el presidente de la República en unas negociaciones cuando hay unas normas que no fueron tocadas por ese marco jurídico. Yo quisiera sobre este tema decir una cosa. Yo creo que ese problema, o sea, esa limitación fue producto de la presión uribista en el Congreso. Y hoy un representante que participó en un evento en el CINEP decía
es que hay mucho temor entre los representantes de la competencia política de los desmovilizados. O sea, ellos, los representantes y los senadores se movieron por un interés muy corporativo. Y yo he oído a muchos senadores y representantes decirles, oiga, pellizquense, si ustedes van a tolerar que estos señores mañana les estén compitiendo llegan aquí, en claro, las plazas públicas, los van a empezar a huecar el ala. Claro. Esa es una. La otra, yo también creo que la FARC obviamente han tenido una fuente importantísima, pero si el gobierno quiere que abandonen el narcotráfico, tiene que pensar en cómo se mantienen, porque cómo se mantienen. Eso ha pasado en los otros, los otros procesos sí, que se los mantenían, ¿no? Yo creo que además hay que mirarlo también desde otra perspectiva, que es en la que yo he venido planteando. Si esta discusión la ponen en el centro de la mesa, es así, no la de los secuestrados, que es así impajaritable, para decirlo en términos reales de barrio, en este tema del narcotráfico está ligado a tantos, dijéramos, es una cadena tan compleja que todos hoy en el mundo pues están discutiendo, son los Estados Unidos los que tienen que en primer lugar mirar qué es lo que está pasando con este problema. Y entonces no le vamos a convertir que la culpa del narcotráfico en Colombia la tiene la guerrilla del comandante del frente no sé qué. Eso no es impresentable. O se hace una mirada integral, como están haciéndolo todos los analistas serios en este mundo, alrededor del tema del narcotráfico, o ese punto puede ahogar el proceso de paz que está en marcha, porque en primer lugar el tema de la financiación, en segundo lugar los impactos que tiene sobre toda la economía agraria, y no solamente la agraria, sino toda la economía del país, que se mueve en un porcentaje, dicen que cerca del 3, el 4% del Producto Interno Bruto se mueve a través de eso, de los mecanismos del narcotráfico. Entonces no es un problemita que lo va a resolver. Aquí nos va a tocar echar mano de la templanza, ¿cierto? Definitivamente, eso va a ser. Me quedan solo unos pocos minutos, quisiera rápidamente destacamos alguna cosa positiva de lo que ustedes han visto hoy, al menos una que cada uno de ustedes la plantee. Positivo, Clarita. Bueno, sin duda que ellos ya van integrando su equipo negociador. A mí me ha gustado mucho verlos los vi en La Habana de Civil. Para mí también eso es un mensaje. Digamos que yo tenía la visión de la gente en el Caguán y siempre me impactó enormemente verlos con su fusil y todo eso, lo sentí en carne propia, también es muy doloroso. De manera que por lo menos ver el espíritu de que ya visten camisa civil, estamos hablando de una cosa positiva, ¿no? Importante. Sí, yo quiero destacar algo incluso un poco contradictorio en relación con lo que has dicho tú, y es que están vestidos de civil, pero es importante que gente de la línea militar de las FARC esté en el equipo de negociación, porque creo que lo importante, lo que se ha mostrado hoy con Iván Márquez, es que no hay fisuras, sino que los principales líderes están en la idea del proceso. Juan Carlos. No, yo creo que lo importante para mí es que están haciendo política, y yo creo que ellos han venido practicando política interna. Pues me imagino que los ideólogos y los más políticos se echan discursos, convencen, circulan documentos, pero ahora están haciendo política frente a terceros, es decir, frente a sectores que no comulgan con ellos, que no creen en ellos, y eso es hacer política, exacto. Eso es hacer política. ¿Cómo era que nos quieren convencer de lo que... Por eso me parece una cátedra de política. Tienen que acostumbrarse a eso, a que hay disidencias, opiniones enemigas, etcétera. Ellos también van a tener que, como decimos, tragarse sus sapos también, ¿cierto? Les va a tocar, porque si no se ve, también de su lado también. Doctor José Gregorio Hernández. Bueno, yo creo que el solo hecho de que se hayan sentado a conversar ya es algo muy positivo. Les veo de todas maneras esas reservas iniciales por estrategia, como decía antes, pero esas reservas de todas maneras están acompañadas, al menos explícitamente, de una voluntad de paz. Y yo creo que hay que creerles en esa voluntad de paz inicialmente, porque si partimos de una base de absoluta desconfianza, creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Por lo menos ya los temas comienzan a quedar sobre la mesa a lo que nos estamos enfrentando. Bueno, no, yo quiero destacar, a mí me parece lo más importante es que junto con lo que plantea Marco, de que han llegado unos representantes de lo que se denomina la línea militar, la línea dura, también es gente que ha hecho política. Es que ahí tenemos una pequeña diferencia en lo que ellos han tenido que salir. Y han hecho política antes. Claro, les cuento que yo participé con Andrés París dirigiendo el movimiento estudiantil en Bogotá. Yo me quedé aquí en estas leyes y él asumió su rol que tiene ahora.
pero era evidentemente un líder político, que me gustaría mucho que viniera aquí a hacer política. Y Trinidad, gerente de Anuncio banco. públicamente que no participa, gerente de banco, anuncio públicamente que no participaré en el partido que hagan. Tengo mi movimiento. De manera que esa es una discusión muy importante. Lo más importante a destacar, en mi sentir, es tener a esos negociadores en la mesa Pero el con un talento fuerte político, negocio. si no se utiliza, se deteriora. No, sí, Eso es lo como que yo todos digo. los órganos, Bueno, si no se usan, desaparecen. Bueno, yo lo único que sí les puedo pedir, espero que nos volvamos a reunir en esta mesa, esta tarea, este compromiso del Canal Capital con la pedagogía, también con el espíritu de análisis, que creo que en eso hemos llevado una bandera muy importante, en esa apertura a las víctimas, a las cuales vamos a acompañar en este proceso, se siga dando. Así que ustedes seguirán siendo invitados especiales a estas mesas, porque creo que el tema no ha terminado. Apenas comenzamos y aquí tenemos un compromiso como colombianos, como periodistas, como en cada Y uno. esta sí no es de negociación. No, esta no es de negociación. Aquí es de Para tomar agua. y cafecito. Y compartimos este No, escenario. y una felicitación al Canal Capital realmente, a Holman, porque están actuando además sobre, Ha sido una idea de Holman. sobre la jugada, Sí, sobre el humo. es cierto. Clarita, muchas gracias. de A verdad. ustedes, mil gracias. Marco, ya los vamos a llamar por sus nombres. Juan Carlos, gracias. Doctor José Gregorio, por favor, ni más faltaba, como el magistrado, con todo ese respeto por sus conocimientos, que así nos lo merece. Y desde luego, concejal, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes los invitamos para que nos acompañen en las noticias. Haremos un resumen de lo que ha pasado hoy desde La Habana, y a las 12:45 estaremos en repetición, por considerar de carácter de interés para toda la ciudadanía el repetir absolutamente toda la rueda de prensa que hoy se produjo desde La Habana. Continúen con nosotros.